¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde TV UNAM en Ciudad Universitaria, en este espacio donde seguimos hablando sobre todas esas situaciones que se derivan de una crisis sanitaria como la que vivimos, pero también de todas aquellas situaciones que también se han complicado durante este confinamiento, de la mano de nuestros especialistas. Hoy, que es 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por supuesto, esta es una fecha que servirá de marco para hablar de todas esas agresiones que viven día con día mujeres de todas las edades en muy distintas circunstancias, y por supuesto esta pandemia no es la excepción. Hablaremos de la importancia de fortalecer vínculos, de crear redes de apoyo para atender estas problemáticas sensibles, complicadas, que definitivamente no tendrían que existir y que dan como resultado que al menos en nuestro país 10 mujeres pierdan la vida día con día a causa de esta violencia, a causa de estas agresiones. Definitivamente un hecho sensible y complicado. Además, tenemos otros temas durante los siguientes minutos. Hablaremos sobre revoluciones, tenemos también nuestras recomendaciones culturales, hablaremos sobre tecnología, humor también, mucho más durante los próximos minutos. Quédense con nosotros. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde no hay mucho que decir. A veces las cifras dicen más que las palabras, y bueno, el día de ayer se incrementó el número de contagios y se llegó a un nuevo récord histórico en el número de contagios, y también se incrementaron los decesos. Vamos pues a escuchar y a conocer este panorama nacional. Se han incrementado en las últimas semanas las hospitalizaciones. Todavía hay capacidad hospitalaria, pero sí tenemos en este momento, aun cuando estamos en semáforo naranja, un incremento en el número de personas contagiadas y en el número de personas que se están hospitalizando. Hemos decidido que la insigne y nacional Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre, por lo que invitamos a que los festejos guadalupanos se realicen en sus parroquias o en casa, evitando aglomeraciones y con las medidas de sanidad correspondientes. Los medios públicos unen sus esfuerzos para dar un servicio público a la sociedad, para que no se hagan las concentraciones, para inhibir la posibilidad de contagio y también para informarle a los ciudadanos, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Para la solicitud se requieren de requisitos básicos: contar con el acta de defunción, que indique que la causa del deceso es por la enfermedad COVID-19, y contar con los documentos oficiales que acrediten el parentesco entre la persona finada y quien solicita el apoyo. No cantemos victoria anticipadamente, tampoco seamos pesimistas. Creo que es fundamental tener una postura mesurada, amparada en el conocimiento técnico específico de las cosas, y todos busquemos facilitar que tengamos vacunas lo más pronto posible. Ese es el deseo del secretario de Salud, es el deseo del subsecretario, es el deseo de todo el Gobierno de México. La actual pandemia nos ha enseñado que aún en situaciones de crisis la violencia no para y tiende a aumentar. Cada año en México son asesinadas aproximadamente 3.800 mujeres, niñas y adolescentes. Y de manera muy especial a los humildes, a los pobres, donde están mujeres y están hombres, porque la violencia contra las mujeres, pues sí, tiene que ver desde luego con el machismo, pero también con las condiciones de pobreza y de marginación. La violencia, un tema pendiente en nuestro país, y mientras que en México se incrementan las medidas restrictivas, las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19, en la Universidad de Ginebra, Suiza, un grupo de investigadores detectó un compuesto químico que podría funcionar como inhibidor del virus del SARS-CoV-2. Ojalá estos desarrollos, estos avances tecnológicos sigan avanzando y nos traigan buenas noticias lo antes posible. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación internacional por COVID-19.
México registró un aumento récord de 10.794 nuevos casos diarios de COVID-19. El país acumula 1.060.152 contagios y 102.739 fallecimientos. Estados Unidos informó 2.100 muertes en las últimas 24 horas, su cifra diaria más alta de fallecimientos desde mayo. El país también estableció un récord de personas hospitalizadas con 88.080. Francia supera las 50.000 muertes por COVID-19. Tras registrar 1.005 fallecimientos en las últimas 24 horas, el país suma 50.327. Alemania registra un récord de muertes diarias con 410 en las últimas 24 horas. Reino Unido anuncia estar listo para entregar la vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech tras la aprobación regulatoria. Italia también anunció que espera comenzar a distribuir la vacuna COVID-19 a fines de enero. Austria se convirtió en el último país de la Unión Europea en anunciar un plan de distribución de la vacuna. El país vacunará primero a los ancianos, cuidadores y trabajadores médicos en enero. Hong Kong reportó 85 nuevos casos, su mayor aumento diario desde agosto. Brasil supera las 170.000 muertes por COVID-19 y hasta la fecha se han registrado 6.118.708 contagios. La OMS informó que Europa sigue siendo el mayor contribuyente de casos y muertes por COVID-19, representando el 44% de los casos nuevos a nivel mundial y el 49% de las muertes mundiales. Ante estas cifras, ante esta situación mundial, son muchos los caminos, las estrategias que se deben seguir aplicando para intentar ganar la carrera contra este nuevo coronavirus. Vamos, como todos los días, a escuchar la voz, la opinión y las respuestas que nos tiene el doctor Carlos Rosales con respecto a las dudas que nos hacen llegar a nuestras redes sociales y a los números de WhatsApp. Y esta tarde nos explica y nos habla sobre las pruebas y los anticuerpos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Ayer vimos que las pruebas de PCR sirven para detectar la presencia del virus. Otras pruebas relacionadas con la COVID-19 son las pruebas de anticuerpos. Estas pruebas nos indican que el sistema inmunológico de una persona ha reconocido al virus. Cuando una persona se infecta, puede desarrollar la enfermedad. Y cuando se recupera en su cuerpo, puede haber la presencia de anticuerpos específicos contra el virus. Estos anticuerpos pueden ser detectados y pueden ser del tipo de IgM, que son los anticuerpos que aparecen primero en una infección, y también del tipo IgG, que son anticuerpos que aparecen mucho después en una infección, 4 o 5 semanas después de la infección. Si estos anticuerpos son específicos contra el virus, significa que la persona en el pasado, en algún momento antes, estuvo infectada por el coronavirus. La prueba no nos dice nada si la persona está infectada en ese momento, ni tampoco si tiene o no la COVID-19. Entonces, las pruebas de anticuerpos solo nos dicen que la persona en algún momento antes se infectó con el virus y su sistema inmunológico reaccionó. Las pruebas de anticuerpos, desafortunadamente, todavía no están validadas por ninguna agencia reguladora. Esto es porque muchas de ellas son muy poco específicas y tienen problemas de sensibilidad. Entonces, si usted se hace una prueba de anticuerpos, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los resultados. Por ahora, es mejor esperar y buscar solamente las pruebas de detección del virus. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muy buenas tardes y bueno, es momento de nuestra entrevista. Y en este día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no podemos más que hablar de este tema. Sabemos que la violencia de género es una problemática que se ha convertido en un tema de salud pública. También es considerado por muchísimos especialistas y organizaciones como la otra pandemia. Una situación que se ha incrementado durante esta crisis precisamente a causa del confinamiento y de la situación que se vive al interior de muchas
muchas de las familias. ¿Cuáles son los mecanismos que se pueden activar desde la sociedad, desde un acompañamiento en beneficio de estas personas, de estas mujeres que sugieren y que viven las agresiones? De esto estaremos hablando esta tarde con nuestra invitada y por ello me da gusto saludar de nueva cuenta en este espacio universitario a la doctora Carla Salazar, quien es especialista en resiliencia frente a violaciones graves a los derechos humanos. Muchas palabras complejas, una situación compleja de la que estaremos hablando este día. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Pues voy a empezar con situaciones que seguramente no nos dan gusto a nadie absolutamente, y es que Sofía, de 12 años en Zacatecas, Alexis en Cancún, Quintana Roo, Valeria en Nezahualcóyotl, Ingrid de 25 años, Fátima en Tláhuac, son solamente algunos de los nombres que nos remiten a historias en verdad que no tendrían que estarse contando ni en situación de pandemia ni en ningún otro momento, y que nos refieren a una situación que se repite constantemente en nuestro país. ¿Qué decir, Carla, para empezar ante estas situaciones, ante estos hechos que se repiten constantemente y que son agresiones directas en contra de las mujeres? Principalmente, Rosa, que la violencia, aunque sea cotidiana, no es normal, ni se debe normalizar, ni se debe naturalizar. La violencia hay que erradicarla. Y además aprovecho para mencionar que hoy se conmemora el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana, bajo la dictadura de Leónidas Trujillo. Gracias a esta lucha que hacen las hermanas Mirabal, pues surgen diversos mecanismos internacionales, ¿no? Y precisamente el día de hoy se conmemora el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, haciendo un pequeño homenaje a los esfuerzos que estas hermanas hicieron hace 60 años. Bajo el contexto de la pandemia, Rosa, las diferentes violencias, vulnerabilidades y la permanencia de una cultura de inequidad a nivel mundial, no nada más en México, se ha agudizado y la situación de las mujeres se encuentra en una clara desventaja. Las historias, como bien lo mencionabas, Rosa, son desgarradoras, ¿no? Son miles y miles de mujeres afectadas, y aunque no hay una encuesta certera de cómo ha aumentado la violencia bajo la pandemia, sí hay un registro a nivel mundial de llamadas al 911 o llamadas de emergencia que aumentó en un 30% bajo el confinamiento. Y en México, los refugios nacionales registran un aumento de 51% de llamadas pidiendo auxilio. Entonces, las medidas de confinamiento, si bien buscaron proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud, su aplicación no fue neutra desde el punto de vista de género, pues los hogares se convirtieron en el espacio donde todo ocurre, ¿no? Maltratos, sobrecarga del cuidado, ¿no? La educación de los menores, la socialización, etcétera. Pero sí, hay una crisis de cuidado que también es violenta y hay que mencionarla y hay que volverla a mencionar para visibilizarla, Rosa. ¿Por qué? Porque se exacerbaron una crisis del cuidado, se exacerbó el trabajo de las mujeres al estar al pendiente de quienes se enfermaron, de los ya enfermos, de los adultos mayores y de los menores. A pesar, Carla, perdón que te interrumpa, a pesar de todas estas circunstancias que podrían ser como muy evidentes y muy claras, que es un tema, vamos, de ocupación tanto de los medios de comunicación, de las organizaciones civiles dentro de la sociedad, e incluso, por supuesto, de las autoridades, hay dudas con respecto a qué significa un feminicidio, a qué significa exactamente esto de violencia de género, porque hay personas o hay quienes podrían incluso decir que no hay diferencia, que la violencia es toda, y efectivamente hay una violencia, pero sí hay que aclarar que hay un tipo de violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son estas peculiaridades, cuáles son estas condiciones que nos hacen estar hablando hoy, como desde hace 60 años y aún antes, de violencia de género? Sí, es muy importante tu pregunta, Rosa, porque efectivamente estamos bajo un contexto de un México violento, un México que, por ejemplo, en el tema de desapariciones,
hay un registro de 77,171 personas desaparecidas, lo cual el 25% son mujeres. Estamos hablando de miles de mujeres desaparecidas. Entonces, hay diferentes espacios de vulnerabilidad. Sí, evidentemente hay feminicidios y hay homicidios. El feminicidio es el homicidio, es el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer, que tiene que ver con una cuestión de género, ¿sí? Por su misma posición de género que existe socialmente y que se comete el delito de homicidio, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Y en cambio en el homicidio, pues no, o sea, esto puede sucederle tanto a hombres como mujeres. Las mujeres actualmente en México, tanto somos víctimas de feminicidio como de homicidio. Entonces, lo que hay que hacer, Rosa, es puntualizar cómo se denuncia este delito, cómo se cataloga, cómo se tipifica en el momento también en que se hace el peritaje, y esto es importante. No podemos llamar homicidio a lo que claramente ha sido un feminicidio, ni podemos catalogar todos los asesinatos de mujeres como un feminicidio tampoco. Entonces, por ello es necesario su diferenciación. Pero lo importante también es ver los diferentes espacios de vulnerabilidad en que están las mujeres mexicanas actualmente. Y con espacios de vulnerabilidad quiero decir de todos esos factores que posicionan a la mujer en una constante exposición al riesgo, ¿no? Y al riesgo también que tiene que ver con violencia vinculada a grupos criminales, a entornos violentos, a la impunidad, a la violencia en casa, la violencia doméstica, la violencia familiar, y también la violencia en otros ámbitos, como el universitario, como el laboral, entre otros. Exactamente, y es que durante todos los días, a partir de las entrevistas que hemos hecho también contigo, hemos hablado, por ejemplo, de inequidad, de vulnerabilidad, de desventajas. ¿Cuáles son todas esas situaciones que nos colocan en esta situación de riesgo? Carla. Hay una estructura patriarcal que es la primera que nos pone en riesgo, Rosa. O sea, aquí no se trata de señalar a los hombres como enemigos, no. Hay que señalar a la cultura patriarcal, que ejerce todo su poder hegemónico para mantenernos en una situación de desventaja, en una situación de vulnerabilidad extrema. Tenemos que hablar y seguir hablando de los delitos de trata, ¿no? Del delito de violencia doméstica, de las diferentes violencias incluso, Rosa, porque ahorita pegamos el grito por el número de homicidios, por el número de desapariciones, pero también hay una violencia silenciosa que lacera, que lastima, que no se denuncia. Recordemos que cuando una mujer ya se atreve a realizar una denuncia, pasa por muchos procesos, pero hay miles y miles de mujeres que no denuncian a su agresor. Y desafortunadamente el la COVID-19 sí nos ha posicionado otra vez en desventaja, justo cuando estábamos ganando una mirada pública a principios de año, ¿no? Un posicionamiento político, nos vuelven a meter en nuestras casas y claro que esto aumenta la violencia porque a veces el confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, ¿no? El encierro de niñas también genera un aumento de la violencia sexual y bueno, también genera una ¿cómo te diré? Pues encontrar redes de apoyo, ¿no? Porque al encontrarse confinadas y sin tener la facilidad de un contacto físico con otras mujeres, se les dificulta pedir ayuda. Entonces, también tenemos que hablar del incremento de la violencia contra las mujeres y niñas en Internet, que es otro espacio de vulnerabilidad que casi no hemos abordado. Hay ciberviolencia, ¿no? Y los ataques violentos y el acoso al personal sanitario, que en su mayoría son mujeres, pues también tienen que estar pues visibilizados, Rosa. Pero además tenemos que también ponderar no nada más una cultura de prevención y de denuncia, sino también de restauración, de resiliencia, porque en el momento en que una mujer es tocada por la violencia, hay una desconfiguración psíquica que es urgente atender,
que es urgente mirar, que es urgente apoyar. Y no el hecho de que yo como hombre no violente o yo como mujer no viva la violencia, eso no nos exime como sociedad para generar redes de apoyo. Exactamente, de esto y de las alternativas que podemos tener, vamos a hablar un poquito más adelante. Carla, antes me gustaría detenernos en estas otras violencias. Comenzamos hablando de feminicidios, que por supuesto es la falta más grave a los derechos humanos con la pérdida de las vidas, pero por supuesto hay otras agresiones como las violencias, el hostigamiento, el acoso, que son por supuesto otras agresiones que no deben ser consideradas como menores. Hablemos de cómo impacta en las mujeres, en las familias y en las sociedades estas otras omisiones que tienen que ver, como ya nos decías, con las omisiones desde la justicia, con la invisibilización. ¿Cómo hacer para no solamente nombrarlas, sino actuar con respecto a estas situaciones de riesgo? Tenemos que cambiar la cultura, Rosa, tenemos que generar procesos de resiliencia colectivos, donde no señalemos a quienes han sido víctimas de estas violencias, sino que las auxiliemos a reconstruirse. Precisamente tenemos que, primero que nada, evidenciar las violencias, mencionarlas, hablar de las consecuencias y de las implicaciones, porque hay implicaciones psicológicas, sí, emocionales también, y físicas. Quien vive la violencia está bajo un estrés absoluto que genera complicaciones en el organismo. El estrés puede incidir en enfermedades cardiovasculares, afecta el sistema inmunológico, genera enfermedades crónicas también o incide sobre ellas de manera pues fuerte, como es la hipertensión, como es la diabetes, ¿no? Entonces, claro que hay impactos, en la salud física y en la salud emocional, pero también hay impactos en lo social, en el tejido social, en el generar comunidad. Cuando las personas son afectadas por la violencia, se rompe el capital social, se quiebra el tejido comunitario. Muy pocas veces puede una víctima de violencia tener confianza en otros hombres, en otros personajes, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en este sentido comunitario para hacerles saber que hay procesos resilientes que les van a permitir restaurarse psíquicamente, físicamente, socialmente, y que no están solas. Para ello hay que culpabilizar menos, ¿sí? O sea, no hay que generar una cultura de culpa sobre las mujeres, hay que generar una cultura de reconstrucción, de resiliencia, ponderar sus fortalezas, reconocer todas sus capacidades, señalar los vínculos es importante, generar redes de apoyo. No basta con la denuncia, porque tenemos desafortunadamente, Rosa, un sistema judicial lastimado, un sistema judicial ineficiente. Entonces, no podemos orillarlas a presionarlas a que denuncien. También tiene que haber un apoyo social, un apoyo comunitario. Los refugios son muy importantes, Rosa. No deben de desaparecer. Los recursos para los refugios deben de fortalecerse. Entonces, hay muchas cosas que debemos ir fortaleciendo, incluso la empatía misma. Es muy común que escuchemos que cuando ya hay víctimas de violencia, independientemente, digamos, del nivel de la agresión, es común que a nivel social, a nivel, por ejemplo, ahora de redes sociales, se victimice a las víctimas, y esto es decir, un poco se les culpa por los hechos de los que fueron víctimas. Carla, seguiremos hablando de estos temas, de qué hacer desde la sociedad en este que se presenta como una oportunidad, como un día naranja para brindar esperanza a las mujeres que están sufriendo en este momento distintas agresiones. Así es que regresaremos un poquito más adelante para seguir hablando de estos temas, de estas redes que se requieren para brindar apoyo, ayuda, acompañamiento. Y yo hoy más que nunca diría pues una acción comunitaria más que solamente acompañamiento. Y bueno, también al regresar de la pausa tenemos nuestras recomendaciones culturales, tenemos humor y mucho más aquí en La UNAM Responde. No se vayan.
comenzamos este segundo bloque de la UNAM Responde hablando de cine, poesía y lucha libre en nuestras recomendaciones culturales para esta tarde y las siguientes horas. Del 24 al 28 de noviembre se lleva a cabo la quinta edición del Festival Internacional de Cine Silente en México, que tiene como eje temático las travesías, tema con el que busca experimentar sobre los viajes a través de la memoria que llevan a sucesos pasados o bien ficciones que nos trasladan a un mundo imaginario. Son 63 cortometrajes de 27 países los que se podrán disfrutar en plataformas digitales como los de la Filmoteca de la UNAM y en el sitio oficial del FIC Silente México. Para esta edición también se llevarán a cabo 2 cineconciertos a distancia. La historia de la lucha libre femenil se remonta a la década de 1930. Sin embargo, de 1955 a 1986 fue una actividad prohibida para las mujeres y desde esa fecha a la actualidad, las luchadoras siguen buscando el lugar que merecen, lidiando con desigualdades de sus salarios o bien los espacios estelares en las luchas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo Brillantinas del MUAC y las luchadoras buscan el reconocimiento de esta profesión mediante la equidad de género. ¿De qué platican los pájaros en la mañana? ¿Qué es el poema y en qué se convierte cuando alguien lo lee? El escritor mexicano Javier Raya nos comparte en un podcast estos ejercicios de imaginación hechos versos que nos invitan a reflexionar y a reencontrarnos con la poesía a través de su voz. Nos hemos acostumbrado al desastre cuerpo, a ser ola y ser puño de agua, a tener un corazón impredecible, una tormenta de arena en el lugar de los ojos. Hoy además, en este marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hay muchísimas actividades que se están llevando a cabo de forma virtual desde nuestra universidad, como ya lo platicamos hace algunos días, pero entonces también podemos buscar en las distintas instancias y museos. Hay distintas actividades para reflexionar y para sensibilizarnos con respecto a este día. Y bueno, seguimos en otro tema. El día de ayer hicimos una pausa cuando los chicos de Entendi nos estaban hablando de las distintas revoluciones. Esta tarde continúan este recorrido y nos hablan de la revolución tecnológica. Lavadoras que puedes controlar desde tu celular, inodoros que realizan análisis de orina, iluminación y sistemas de seguridad inteligentes son tan solo algunos ejemplos del Internet de las cosas. Nuestra vida ha dado un salto hacia el futuro a través de una transformación sustentada en la convergencia de lo digital con lo físico. Entonces, en este momento en el mundo se estima que hay alrededor de 40,000 millones de dispositivos, ¿sí?, conectados a la red para una población de 4.7 mil millones de personas que usan Internet. La inteligencia artificial se ha integrado en nuestras actividades cotidianas casi sin darnos cuenta. Hoy, muchas de nuestras tareas dependen de esta tecnología. Podemos definir la inteligencia artificial como una máquina o un sistema que imita las funciones cognitivas que un humano utilizaría para resolver un problema. ¿Cuántas rutas posibles hay de Ciudad Universitaria al Zócalo? Pues hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimos caminos. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial nos permiten poder, de todas esas rutas posibles, encontrar una ruta o la mejor ruta que encuentre el camino. La inmersión de la tecnología en la industria ha propiciado incertidumbre sobre el futuro del empleo. Si bien es cierto que algunos trabajos serán desplazados, la era digital dará lugar a la creación de nuevas profesiones, incrementando las oportunidades laborales relacionadas con la robótica y la programación, por mencionar algunas. Por ejemplo, en los automóviles, en la fabricación de automóviles. Aquí, a partir de los años 70, hubo una introducción masiva de los brazos manipuladores que sirven para la construcción de los automóviles y sirven para soldar, para pintar. A pesar de que sí ha habido despidos masivos en la industria automotriz, se han contratado otros o se han hecho otras empresas
que están relacionadas con la fabricación de automóviles. Entonces, la predicción en algunos casos de algunos cuentos de ciencia ficción, donde predicen que los robots van a acabar con nosotros, creo que no son adecuadas, sino más bien vamos a colaborar con ellos. La información es un arma muy poderosa en la era digital y el Big Data es la clave. Con la recopilación, el análisis y el intercambio de datos, las empresas han encontrado nuevas estrategias comerciales. Cada vez que alguien se conecta a su página de Facebook o manda un mensaje por Twitter, tiene sistemas que están detectando, que están viendo toda la información que tú estás introduciendo para que de alguna forma caracterizar cuáles son tus tendencias, cuáles son tus gustos. Esa información, estas empresas después se la venden a otras empresas que las utilizan para realizar comercio o para poderte en cierta forma manipular. En todos los temas digitales, en todas las nuevas tecnologías emergentes, no solamente es Big Data, sino está el cómputo en la nube, está la inteligencia artificial. Todos tienen áreas de seguridad que deben ser cubiertas, que deben ser tomadas en cuenta antes de liberar una tecnología. Aún no terminamos de asombrarnos de los alcances tecnológicos cuando una nueva transformación se avecina. La industria 5.0 pone en la mira un futuro en donde humanos y robots se complementan y en el que las ciudades inteligentes son una realidad. ¿Estamos preparados para la siguiente revolución tecnológica? Eso no lo sabemos en este momento. Y seguimos hablando sobre tecnología porque esta tarde los chicos de No Memes nos hablan sobre una de las consolas de videojuegos más conocidas y más queridas por los gamers. Interrumpimos este programa para brindarle a usted información urgente. No, la verdad no es cierto, no es tan urgente. Es más, no es nada urgente. Pero interrumpimos para que los invitados pues tomen un respirito, ¿no? Mientras ustedes degustan este bocadillo tecnológico y humorístico, cortesía de No Memes. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ombligo de semana y en No Memes les traemos una cápsula que hablará del pasado y el presente de las consolas de video, mejor conocidas como Nintendos por tus papás. Y es que si eres parte de la comunidad gamer, fanático de la tecnología o simplemente eres fan de los fails de diseño, puede que ya estés enteradísimo del estreno y venta de la nueva videoconsola de Sony, el PlayStation 5. Pero, ¿sabías que el 3 de diciembre de 1994 en Japón se estaba lanzando al mercado la PlayStation 1? Así es, el producto de la mente de este adorable señor. La consola que lo inició todo cumple 26 años, y aunque nos dejó un par de amargos recuerdos, hasta el momento cuando fue retirada del mercado en 2006, había vendido más de 100 millones de unidades. No Memes desea celebrar a la consola que nos convirtió a varios de las promesas deportivas a los geeks que somos hoy, con nuestro top de 6 juegos para la mítica Play 1. ¿Y tú? ¿Qué juegos pondrías en tu top? Pues sí, un respiro necesario para seguir hablando de violencia en contra de las mujeres, hoy que es 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto después de la pausa aquí en La UNAM Responde. No se vayan. Qué
gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde. Retomamos la segunda parte de nuestra entrevista para hablar de violencia en contra de las mujeres en el marco de esta fecha, el 25 de noviembre, que fue instaurada por la ONU también como un día naranja, que se repite prácticamente todos los días 25 de los 12 meses del año ante la situación internacional que se vive con respecto a las agresiones en contra de las niñas y las mujeres de todas las edades. Y este color naranja significa precisamente un futuro brillante y optimista para el género femenino. Así que retomamos nuestra conversación con la doctora Carla Salazar, especialista en resiliencia frente a violaciones graves a los derechos humanos. Y Carla, pues ante estas situaciones de violencia que se viven, como ya decíamos y como sabemos, en México y en el resto del mundo, es necesario e indispensable hablar de cuáles son las alternativas para no solamente erradicar, sino prevenir, también combatir y eliminar desde el ámbito social, desde lo colectivo, estas situaciones. ¿Por qué no comenzamos esta segunda parte de la entrevista hablando de cuáles son las alternativas que podemos aplicar, que podemos utilizar en el tema de la prevención de la violencia? Pues yo creo que una alternativa muy poderosa, Rosa, es resaltar los aspectos positivos que muestran las mujeres en situaciones de adversidad y peligro. O sea, quienes ya han vivido violencia, cómo han logrado romper este círculo de la violencia, cómo han logrado salir de ella y cómo han generado procesos de resiliencia, entendiendo la resiliencia como un proceso para sobrellevar y sobreponerse a la adversidad para lograr una transformación que les permita hacer un nuevo proyecto de vida. En este sentido, los procesos de resiliencia les permiten fortalecerse y enfrentarse para enfrentar otras dificultades en la vida, como lo es, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces, esta nueva mirada puede conducir a un cambio social, la mirada resiliente. Bajo este tenor, pues el propósito es promover la resiliencia, desarrollar un interés social para enfrentar y sobreponerse y resurgir fortalecidos ante esta violencia hacia las mujeres, incluso transformados, ¿no? De tal manera que no nada más hablemos de una cultura de denuncia o una cultura de prevención, sino una cultura de resiliencia donde todos seamos actores, donde todos colaboremos con quienes han sido víctimas de la violencia y aumentemos el interés social para enfrentar la adversidad. En este sentido, tenemos que hablar del proceso de resiliencia como una necesidad de carácter público y urgente, que hoy se hace visible ante la permanencia y agudización de las violencias hacia las mujeres. Por ello es muy importante resaltar la tarea desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito académico, y de cómo desde estos dos ámbitos estamos haciendo una conexión con la comunidad, con las mujeres, de tal manera que podamos incidir en sus procesos de transformación. Y no nada más se hace con campañas de concientización, sino también de sensibilización, de discusión, de entender desde su perspectiva cuáles han sido las alternativas que más les han ayudado para salir de esta violencia extrema, ¿no? Entonces, entre las principales acciones para promover resiliencia en situaciones de violencia hacia las mujeres se encuentra aumentar el conocimiento y la comprensión de las razones por las cuales algunas personas sí pueden reconstruirse después de padecer violencia. Identificar la relación entre factores protectores y factores de riesgo en momentos determinados del ciclo vital de las mujeres. O sea, también no es lo mismo hablar de violencia de pareja en mujeres de menores de 20 años que en mujeres mayores de 60 años, ¿no? Hay que diseñar también políticas de intervención que intenten alterar el balance presente de las personas que oscilan entre vulnerabilidad y resiliencia, ya sea disminuyendo la exposición a situaciones de violencia o bien aumentando o reforzando el número de factores protectores. Y aquí vuelvo a insistir sobre el tema de los refugios. Entonces, retroalimentar las acciones educativas para fomentar una cultura libre de violencia, una cultura resiliente, pues también implica identificar los mecanismos que han actuado como protectores frente a situaciones de violencia.
¿estos mecanismos de qué tratan, Rosa? Bueno, de orientar las intervenciones hacia el empoderamiento de las mujeres, que les facilite un proceso resiliente, no que las exponga a mayor violencia. Desarrollar estrategias de acuerdo a su ciclo de vida. Y también hay que invitar a toda la audiencia a reflexionar sobre qué procesos de resiliencia pueden ellos incidir, fomentar y que permitan a una mujer sobreponerse y recuperarse. Y aquí hay que fortalecer las redes de apoyo, los vínculos, ¿no? Tenemos que ser capaces, porque también esto nos afecta a quienes no hemos padecido la violencia directa. Como mujeres, el reconocer que otras mujeres la padecen también nos genera dolor, nos genera sufrimiento, ¿no? Entonces, hay que hacer un ejercicio de introspección donde nosotros podamos reconocer nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades emocionales y actitudinales que faciliten procesos de resiliencia para nosotras mismas, para nuestras amigas más cercanas y para mujeres que han vivido violencia, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un reconocimiento de nosotros mismos, un reconocimiento de nuestra sociedad y empezar a marcar las fortalezas más que las debilidades, las fortalezas que nos pueden ayudar a incidir en una cultura de no violencia, ¿no? Por supuesto, ha habido avances en este tema, tanto de la violencia o del acompañamiento, de una guía que también puede ser una contención para estas mujeres que han resultado agredidas, pero seguramente hay mucho que podemos hacer, Carla, porque pienso en estos sectores de la población que no solamente no se identifican con estos grupos que han sido violentados, sino que además de invisibilizarlos, también pueden llegar a criticarlos y, como decíamos antes de la pausa, a victimizar de nueva cuenta, es decir, son cosas, o esto les pasa porque así se lo buscaron, porque las circunstancias no se dieron así, sino que ellas hicieron prácticamente todo lo posible para estar enredadas en esta situación. ¿Cómo lograr que este apoyo, que este acompañamiento sea más solidario, que sea más generalizado? Porque evidentemente en este tema falta mucho por hacer dentro de las sociedades mexicanas y que tiene que ver también con nuestra educación y con nuestra cultura. Por supuesto, principalmente no dejar de visibilizar el tema, no dejar de hablar sobre él. Y puntualmente, Rosa, me gustaría hacer énfasis en 5 recomendaciones primordiales. Primero, reconocer las capacidades enfocadas a la autonomía de las mujeres, a la autonomía de las mujeres que han sido violentadas. Realizar actividades, este sería el punto número 2, que potencien sus cualidades y fortalezas. Tenemos que incidir mucho sobre lo que les fortalece, ponderarlo sobre las debilidades. No tenemos que acusar a cada momento a una mujer que vive violencia, que es por su culpa, que es por sus condiciones, que ella sí lo eligió. No, hay toda una estructura patriarcal que debemos desmontar. Y el desmontaje se hace a través del reconocimiento de las fortalezas. El punto número 3, recuperar o construir redes sociales orientadas a realizar acciones propositivas. Probablemente bajo este entorno de pandemia, de exposición al riesgo, pues se hayan coartado algunas redes o vínculos. Bueno, pues hay que volver a fortalecerlas. Si el medio más adecuado ahorita es virtual, pues hay que comenzar y hay que entender también que muchas mujeres no tienen acceso a este mundo virtual, ¿no? Entonces también podríamos hacer redes para ayudarlas a tener este espacio. El punto número 4, identificar los vínculos afectivos que les permiten reconocerse como personas únicas e irrepetibles. ¿Qué quiero decir con esto, Rosa? Que todos respondemos a la adversidad de manera heterogénea, que todos respondemos a un proceso resiliente desde diferentes factores. No podemos homologar un proceso de resiliencia que evite la violencia hacia las mujeres, tanto social como grupal, ¿no? Como directa, y tenemos que reconocer esta diversidad y hacer que también quienes han sido víctimas de violencia se reconozcan como seres únicos, irrepetibles, que merecen una vida libre de violencia y que tienen que pararla en este momento y que no están solas, que hay diversos recursos a los que pueden acudir
para obtener ayuda. El punto número 5, el autocuidado mental y físico de quienes padecen la violencia, de quienes tratamos de ayudar, de quienes trabajamos con el tema. No podemos darnos el lujo de caer en un burnout, en un agotamiento emocional sobre el tema, y para ello necesitamos fortalecer nuestro autocuidado. Entonces, pues el proceso resiliente que nos toca incidir y colaborar como sociedad en las mujeres que han vivido la violencia no se debe de hacer en soledad y es sumamente complejo, por lo cual tenemos que seguir insistiendo, Rosa, desde cualquier ámbito en donde estemos desarrollándonos. Exactamente, ahora que mencionas todo esto, evidentemente los apoyos y las redes siempre son útiles, pero me gustaría para terminar esta entrevista hablar de eso que nos mencionaste hace algunos minutos, nos hablabas de la ciberviolencia y también pensaba ahorita en las redes sociales que se crean no solamente, de forma colectiva, sino aquellas que se implementan desde las redes sociales digitales como Twitter, como Facebook, que también han logrado avances, pero que también pueden ser un arma de doble cara porque también es una vitrina que permite exponer cosas que evidentemente tendrían que guardarse en la intimidad y en la privacidad. ¿Qué sucede con este tema de las redes sociales y la exponenciación de estos temas y situaciones tan complejas, Carla? Pues sí, está aumentando este mundo virtual, está aumentando la exposición a la violencia, al riesgo, por lo cual tenemos que cuidar qué es lo que están viendo los menores de edad, a qué están expuestos, con quiénes están interactuando también, y que esta tarea de cuidar también es de los hombres, o sea, no podemos dejárselo también todo a las mujeres. Tenemos que estar en equipo fortaleciendo también esta nueva cultura cibernética para protegernos, para identificar la violencia, para frenarla, para no permitirla, ¿no? Y pues claro, la violencia cibernética ha ido en aumento, pero fíjate, aquí me gustaría puntualizar mucho el proceso resiliente que llevó a la implementación de la ley Olimpia, y que eso es algo ejemplar para todas las mujeres. En el momento en que una mujer recibe violencia, que es agredida, ¿qué podemos hacer con ello? Fíjate lo que incentivó a esta chica, el que le hayan agredido de tal manera, ¿no? Que se haya vuelto viral su intimidad, ¿no? La incentivó a que, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que me pasó, con esta violencia, con esta adversidad? ¿Y qué fue lo que hizo? Impulsar una ley que ahora nos va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando una mujer vive violencia, reconozca qué factores le van a permitir resurgir de manera resiliente, cómo va a construir una nueva transformación a partir de esa adversidad. ¿Qué hace con la violencia que vivió? ¿Qué hace con la adversidad que padece, ¿no? Entonces, pues tenemos que procurar desarrollo y fortalecimiento, y si ahorita nos toca procurarlo desde el mundo virtual, pues manos a la obra, Rosa. Exactamente, como bien dices, esta ley Olimpia que fue el reflejo, el resultado de una agresión, de una violencia en contra solamente de una chica, ahora en este momento que fue recientemente aprobada, pues es una herramienta que pueden utilizar lamentablemente muchas más mujeres para visibilizar estas situaciones de agresión dentro de cualquier institución. Entonces, pues hay mucho que hacer, es mucho lo que nos toca desde todas las trincheras, desde la academia, por supuesto, desde las autoridades, desde las sociedades, desde las familias, en el tema de la prevención para combatir también y para eliminar la violencia. Hoy que es precisamente 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres. Carla Salazar, muchísimas gracias, especialista en resiliencia frente a violaciones graves a los derechos humanos. Un gusto saludarte de nueva cuenta en este espacio. Gracias a todos ustedes y gracias a la audiencia.
Exactamente, gracias Carla, y pues hay mucho que hablar definitivamente y reflexionar sobre este tema. Durante las últimas horas la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria también se pintó de naranja en esta iniciativa de promover un futuro brillante y optimista para las niñas y las mujeres de todas las edades, fuera y libre de cualquier tipo de agresiones y de violencias. Y vamos a terminar este espacio con otra pieza de los chicos de Entrending que nos habla precisamente de las revoluciones y de las novedades que se han dado en el ámbito de la medicina. Hoy ya es posible que un doctor pueda realizar una cirugía sin tocar a su paciente. ¿Y cómo se llegó a esto? Pues gracias al desarrollo tecnológico de las máquinas, toda una revolución que en las últimas décadas ha sido fundamental para la salud humana. Estas innovaciones de las que hablamos son aplicadas por la física médica, y para darnos más detalles al respecto está con nosotros el doctor Iván Rosado. Doctor, ¿cuáles serían estas innovaciones que han impactado más en la medicina las últimas décadas? Por ejemplo, cuando a finales del siglo XIX el descubrimiento de los rayos X y de la radiactividad dio pie a muchísimas aplicaciones médicas que sentaron las bases para lo que hoy es la radiología y la medicina nuclear. Años después hubieron desarrollos muy importantes durante las décadas de los 50, 60 y 70 que dieron pie al desarrollo de las técnicas de imagen, por ejemplo, que conocemos hoy en día como ultrasonido, resonancia magnética, tomografía computada, tomografía por emisión de positrones, las cuales hoy en día nos dan información muy detallada sobre la estructura y sobre el funcionamiento del cuerpo humano, obviamente sin la necesidad de tener que abrir al agua el paciente, ¿no? Esta gran colaboración ha llevado al mejoramiento cada vez mayor de la mamografía por rayos X, de manera que sea capaz de proveer imágenes con tal detalle que permiten detectar lesiones que pueden ser cánceres muy pequeñitas, de manera que se puedan dar tratamientos de manera oportuna para lograr los mayores beneficios para las y los pacientes. No se puede hasta llegar a curar el cáncer de mama. Parte de la investigación que hacemos en el grupo de dosimetría y física médica en el Instituto de Física es desarrollar técnicas de imagen que nos permitan evaluar cambios en los tejidos que forman parte, que toman parte durante el embarazo y el parto, para evaluar de manera oportuna el riesgo de un parto prematuro. Y la técnica que estamos utilizando en estos momentos es una técnica basada en ultrasonido que se llama elastografía, la cual le permite a los médicos evaluar la dureza del cuello del útero, del cérvix, de manera similar a como lo harían palpando con el dedo. Hemos validado que esta técnica nos permite evaluar cómo se va ablandando el cuello del útero durante el embarazo, y esto indica o podría utilizarse para evaluar un ablandamiento que ocurra antes de tiempo, que pueda sugerir que vaya a haber un parto prematuro. Se han formado grandes bases de datos con información clínica, genética, imagenológica, de diferentes enfermedades, lo cual está permitiendo entender la relación entre diferentes factores genéticos, epigenéticos, metabólicos, anatómicos, funcionales de la salud, que definen cómo se desarrolla un tipo de enfermedad en cada paciente y cómo esos factores van a influir en el éxito o la falta de éxito de un tratamiento dado en cada paciente. ¿Qué papel ha jugado la robótica, doctor? La robótica está jugando un papel cada vez más importante para administrar tratamientos y procedimientos quirúrgicos con gran precisión. Por ejemplo, en el caso del uso de radiación para tratar cáncer en la radioterapia, se utilizan sistemas robotizados para localizar campos de radiación muy intensos con una precisión submilimétrica en diferentes ángulos para ajustar el campo de radiación
al tamaño de un tumor, particularmente cuando el tumor es muy pequeño y de muy difícil acceso. Desde mi perspectiva, todo este avance hace que el futuro sea muy prometedor en cuanto al desarrollo continuo de la física médica, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte en la consolidación de las colaboraciones de los grupos de investigación con colegas médicos y médicas de diferentes hospitales, de diferentes centros de investigación en el área de la salud, para que los desarrollos que se hacen a nivel básico, tecnológico y aplicado tengan una aplicación y lleguen a aplicarse a pacientes. Son muchas las revoluciones que hemos pasado o que ha pasado a lo largo de la historia y son otras muchas más las que se requieren para tener o para lograr una sociedad justa y equitativa. Y con esta pieza terminamos un programa más de la UNAM Responde. Agradecemos a todos aquellos que hacen posible esta transmisión desde casa, desde aquí las instalaciones de TV UNAM y también desde el máster. Agradecemos también a todas las personas que nos ven del otro lado del y de las pantallas y que nos hacen llegar todos sus comentarios y todas sus dudas a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Mañana tenemos una cita completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.